RTVC Noticias del Mediodía. ¿Qué pasa con la seguridad en Bogotá? Encuentran más cuerpos embolsados en la capital. 3 personas fueron halladas en la localidad de Kennedy en una carreta con signos de tortura. Según la Fiscalía, van 19 casos este año. Seguimiento RTVC Noticias. Desde enero hasta la fecha, se han registrado por lo menos 29 asesinatos en similares circunstancias. Las víctimas fueron torturadas y sus cuerpos abandonados envueltos en bolsas de basura. Una 4ª persona fue encontrada muerta hoy en la capital del país. El cuerpo estaba en la bocatoma del río Bogotá. Autoridades investigan el móvil del crimen. Suspenden bombardeos. El ministro de Defensa ordena suspender los bombardeos hasta que se descarte la presencia de menores de edad en los campamentos. Masacre en Buga. 3 personas fueron asesinadas en su vivienda. Autoridades investigan si ataque fue por tema de microtráfico. Solicitud del sector turismo. Le piden al ministro de Hacienda extender las exenciones del IVA en la hotelería. En riesgo la compra de 5.600 vacunas contra la viruela del mono. En caso de efectos secundarios, el gobierno nacional tendría que asumir las consecuencias. En deportes, Colombia imparable. La selección femenina de voleibol le ganó a Cuba en la Copa Panamericana. En cultura, la agenda de actividades para disfrutar este fin de semana en el país. ¿Qué tal? Buenas tardes, somos el noticiero de todos, esto es RTVC Noticias del Mediodía y yo soy José Fernando Patiño. Sigue siendo preocupante el homicidio en Bogotá. En las últimas 4 horas, 4 cuerpos fueron encontrados por las autoridades. 3 de ellos, al parecer relacionados con el control por la venta de drogas aquí en la capital del país. Los cuerpos tenían signos de tortura y fueron abandonados envueltos en bolsas de basura. Edwin Suá, ¿qué tal? Detalles a esta hora se conocen sobre este hecho. Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Según el secretario distrital de Seguridad, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el director seccional de Fiscalías de la capital del país, serían oficialmente 19 casos con esta modalidad. Sin embargo, investigaciones de RTVC Noticias especiales y seguimientos que hemos realizado a lo largo de este año son casi 29 personas las que han muerto bajo esta misma modalidad. Las autoridades aquí desde la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá desligaron y dijeron que no tienen absolutamente nada que ver este caso de estos 3 hombres encontrados en el sector del Amparo, la localidad de Kennedy, con el hecho ocurrido hace ya casi 8 días, en donde 4 cuerpos, 3 hombres y una mujer, fueron encontrados sin vida al interior de una camioneta de alta gama. En el siguiente informe les comentamos cómo van las investigaciones de este nuevo caso que tiene atemorizado a los capitalinos. Este es el momento en el que las autoridades llegan a realizar el levantamiento de un nuevo episodio de terror. En esta carreta, embolsados y sellados con cinta, 3 cuerpos sin vida presentaban signos de tortura. 3 personas de sexo masculino en bolsas plásticas al interior de una carreta utilizada en ese sector. Información que llega, la policía inmediatamente hace la revisión del entorno, identifica esto, la policía judicial, el levantamiento de los casos, la inspección en el lugar de los hechos. Según la modalidad, las autoridades ya atribuyeron el múltiple homicidio a una peligrosa banda delincuencial. La principal estructura multicrimen responsable de este tipo de homicidios con este modus operandi es el Tren de Aragua. Inteligencia ya tendría ubicado los lugares o también las mal llamadas casas de tortura en donde se estarían cometiendo los asesinatos. Hay información que hemos venido recogiendo en las distintas localidades, que hemos venido aportando a la Fiscalía, a la Policía, para tener mayor claridad respecto de los lugares en donde puedan estar ocurriendo estos crímenes. La modalidad y ese estilo violento ha generado 19 muertes en la ciudad de Bogotá. Agencias internacionales como Interpol llegarán a reforzar los trabajos de investigación para desmantelar estos grupos criminales que tienen atemorizados a los habitantes de Bogotá. 12:04, Edwin. También las autoridades encontraron otro cuerpo. ¿En dónde fue? Esto fue en el municipio de Soacha, en el corregimiento número 1, sector del Charquito, al lado del río Bogotá. Al parecer este hombre habría sido asesinado hace varios meses en la capital de la República, lanzado al río Bogotá, y pues llega posteriormente al vecino municipio. Teniendo en cuenta y comunicación interna con el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, coronel Livio Castillo, este hombre sería la víctima, tendría
aproximadamente unos 30 años de edad, pero su cuerpo se encontró totalmente descompuesto. Los restos están siendo analizados, investigados por expertos forenses en medicina legal para tratar de identificarlo. Es todo por ahora. Desde la Policía Metropolitana de Bogotá, Edwin Suárez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Pues la investigación de las autoridades, Edwin, es noticia en desarrollo. Por supuesto, haremos seguimiento. Y en RTVC Noticias también le hacemos seguimiento a los múltiples casos de personas asesinadas y abandonadas en bolsas de basura. ¿Y cuáles son, según las autoridades, las razones de los crímenes de los responsables? Entre enero y agosto de 2022 han sido encontrados cuerpos con signos de tortura, unos embolsados, otros en vehículos y en zonas públicas, en distintas partes de Bogotá. Las autoridades indican que los homicidios estarían relacionados con disputas entre bandas de narcotráfico. La Fiscalía asegura que son 19 los cuerpos. Sin embargo, en el seguimiento de RTVC Noticias hemos registrado al menos 29 casos de personas asesinadas en similares condiciones a las reportadas por las autoridades. Las localidades donde los han encontrado son Kennedy con 7 casos, San Cristóbal y Usme con 4, Bosa 3, Los Mártires 5, Puente Aranda 3, Santa Fe con 2, Teusaquillo con 1 y Usaquén con 4 casos. La localidad con más homicidios ha sido Kennedy con 7 casos, donde hace unos días capturaron a 2 personas que hacen parte del tren de Aragua y quienes estarían transportando los restos en una carreta, cuerpos de personas que alias Alfredito y alias El Capi habrían torturado y grabado en video. Según las autoridades, utilizan técnicas como estrangulamiento. Además, algunos han sido encontrados con heridas de arma de fuego, armas cortopunzantes, envueltos en vinipel, con sogas en el cuello y en la mayoría de los casos amarrados de pies y manos. El ministro de Defensa anunció que serán suspendidos los bombardeos a los campamentos de grupos armados ilegales hasta que no exista certeza de que en ellos no hay presencia de menores de edad. Los bombardeos deben ser suspendidos. Así se anunció el fin de los bombardeos en Colombia. Tampoco habrá operativos en campamentos de grupos armados ilegales en los que haya menores de edad. Toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no pueden poner en peligro la vida de estas víctimas también de la violencia. El ministro de Defensa también envió un mensaje a los grupos armados frente a las negociaciones de paz. Dijo que no significa debilidad en el gobierno o la fuerza pública. La fuerza pública tiene que continuar cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y que solo en la medida en que haya esa expresión de buena voluntad concreta, material, podemos empezar a diferenciar los términos de relación en el accionar de fuerza pública. Iván Velázquez dijo que privilegiarán la vida sobre la muerte y ordenó a su cúpula militar y de policía priorizar las capturas y no las bajas en combate. El ministro de Defensa también dijo que posiblemente se traslade a Cúcuta el Consejo de Seguridad previsto en el Tarra Norte de Santander, esto luego del ataque armado a la avanzada del presidente Gustavo Petro. John López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ha dicho el presidente? Hola José Fernando, muy buenas tardes. Pues esa es una de las posibilidades que se tiene, aunque el presidente Gustavo Petro aún no descarta del todo su visita al municipio del Tarra, donde se tiene previsto que mañana se realice este Consejo de Seguridad. En pocos minutos se realizará una nueva reunión entre el ministro de Defensa y el presidente Gustavo Petro para determinar cuáles son las condiciones exactas en temas de seguridad y de orden público allí en esa zona del departamento del norte de Santander. Hablamos de la región del Catatumbo, de encontrarse alguna posibilidad de riesgo para el presidente Gustavo Petro, para su integridad física y sus acompañantes. Este Consejo de Seguridad finalmente sería trasladado, como usted lo decía, a la ciudad de Cúcuta. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa. Muy probablemente el Consejo de Seguridad Integral, en la nueva denominación que también se ha dispuesto desde el Gobierno Nacional para un dinamismo diferente de los consejos como se han venido realizando tradicionalmente, no se celebrará probablemente en el Tarra, sino en la ciudad de Cúcuta. Tras el anuncio del ministro de Defensa de trasladar posiblemente el Consejo de Seguridad de este viernes, que cuenta con la presencia del presidente Gustavo Petro, del Tarra a Cúcuta, pues desde la región hacen un llamado al alto gobierno. Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional, nos amplía esta información.
Buenas tardes. En norte de Santander se mantiene la atención y las investigaciones luego del hecho ocurrido donde los vehículos de la Unidad Nacional de Protección de la caravana del presidente Gustavo Petro se alistaban para su visita al municipio del Tarra. El alcalde de esta localidad pide que se mantenga el Consejo de Seguridad en esta zona, pero mientras tanto se plantea que podría darse en la zona fronteriza. Estos son los detalles de lo ocurrido en horas de la tarde de ayer. La ruta del presidente de la República, Gustavo Petro, por el Catatumbo para analizar la situación de orden público en norte de Santander sería modificada por motivos de seguridad. Muy probablemente el Consejo de Seguridad Integral, en la nueva denominación que también se ha dispuesto desde el Gobierno Nacional para un dinamismo diferente de los consejos como se han venido realizando tradicionalmente, no se celebrará probablemente en el Tarra, sino en la ciudad de Cúcuta. Aunque no resultaron personas lesionadas, la decisión se tomaría luego de que la avanzada presidencial fuera atacada a tiros con armas de largo alcance en medio de un retén ilegal en el corregimiento San Pablo, cerca del Tarra. Investigaciones preliminares apuntan a que los responsables habrían sido integrantes del ELN. Según información entregada por habitantes del corregimiento, los vehículos se movilizaban sin logos. El alcalde del municipio aseguró que las condiciones en la zona están dadas para que el Consejo de Seguridad previsto para este viernes se lleve a cabo. Estamos insistiendo, estamos pidiendo a la Casa Militar que replantee la idea de que el presidente pueda asistir mañana a nuestro municipio, ya que contamos con todas las garantías de seguridad y toda la parte logística, y la comunidad lo espera con los brazos abiertos. El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta en Twitter frente a lo ocurrido, asegurando que su gobierno seguirá empeñado en la búsqueda de la paz. Esto es lo que debe acabar en el país, no más violencia. Aunque solo cosas fueron afectadas y se salvaron los seres humanos, el trabajo del equipo seguirá empeñado en que es hora de la paz. Los habitantes de este departamento esperan que los procesos de paz puedan permitir que la población no tenga que volver a presenciar este tipo de hechos en zonas como el Catatumbo, donde siempre se han presentado situaciones violentas. Es la información desde Cúcuta, Paola Tarazona. Y volvemos al Congreso Nacional de Agencias de Viajes, ANATO, precisamente en donde el presidente Gustavo Petro aseguró que el turismo es una de las herramientas para alcanzar la paz. John López, ¿qué otros anuncios hay? Lo escuchamos. Sí, José Fernando, mire, pues el discurso del presidente Gustavo Petro aquí en la instalación del Congreso de ANATO se basó en eso, en el tema de la paz total para Colombia, con el turismo como una de sus bases prioritarias, pero además, en medio de las intervenciones, la presidenta de ANATO le hizo una petición especial al mandatario de Colombia para que junto con el ministro de Hacienda puedan analizar y tomar algunas decisiones o reconsiderar mejor algunos de los puntos de la reforma tributaria. Uno de ellos, extender la exención del IVA al sector de la hotelería y el turismo y de esta manera poder contribuir a una real reactivación de este sector que ha sido tan golpeado por la pandemia del COVID-19. El presidente Gustavo Petro aseguró que el turismo depende directamente de la paz y que podría convertirse de igual manera en una herramienta para lograr la paz total en el país. Si no hacemos y construimos la paz de Colombia, hablar de turismo es un poco carreta. Porque el turismo en realidad está ligado a la paz. Desde ANATO se pidió al presidente Petro reconsiderar algunos puntos de la reforma tributaria que afectaría al sector turismo. Le pedimos respetuosamente reevalúe con el ministro Campo los beneficios que necesitamos para que este sector ayude a la reconstrucción de este país con empleo digno y hablemos de Colombia, como usted lo ha indicado, como potencia mundial de la vida. La alcaldesa de Bogotá enfatizó en que el turismo en la capital del país debe estar enfocado al patrimonio histórico, cultural y natural. Un sector que necesita un empujón, un respaldo, un abrazo enorme en este momento para recuperarse, para salir adelante. Para ANATO, el turismo es una de las herramientas para alcanzar la equidad y la igualdad en Colombia. Bueno, John, cambiemos de tema. En el Congreso de la República hay posiciones divididas frente a la propuesta que lanzó el presidente Gustavo Petro sobre la extradición de narcotraficantes. ¿Qué dicen los congresistas?
Y José Fernando, mire, pues es que este anuncio lo dio ayer el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, donde aseguró que en la reunión que sostuvo con la delegación del presidente Joe Biden, que visitó a Colombia recientemente, le hizo esa petición de que se cambiaran algunos términos de la llamada política antidrogas, entre ellos cambiar los términos de la extradición. Aunque hace unas horas también desde Estados Unidos se confirmó que como no dentro de la delegación no había un representante del Departamento de Justicia estadounidense, pues esa petición va a ser estudiada en las próximas horas y posteriormente habrá nuevas reuniones. Pues veamos qué es lo que dicen los congresistas respecto a la petición hecha por el presidente Gustavo Petro al gobierno de los Estados Unidos. La propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de no extraditar a los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano y dejen definitivamente esta práctica generó polémica en el legislativo. Congresistas del Centro Democrático indicaron que los cambios en ese sentido no son fáciles por los compromisos adquiridos ya con otros países. Fue un esfuerzo y un éxito de nuestra legislación que hoy quienes trafican con drogas generando muerte y destrucción de familias y de jóvenes sean extraditados a otras naciones. Desde el Pacto Histórico destacaron la importancia de la propuesta por contribuir a la verdad y la reparación en Colombia. Cuando se extraditaron a los jefes paramilitares, se extraditó también la verdad, el derecho a la verdad que tenían las víctimas, pero también la sociedad colombiana, para conocer los trágicos hechos ocurridos en el marco del conflicto. Para el Partido Comunes de las extintas FARC, Colombia debe tomar las riendas de sus asuntos judiciales. No podemos renunciar nosotros definitivamente a la soberanía jurídica, poniendo por encima los intereses de las potencias y no los de la sociedad colombiana. En lo que sí coinciden los partidos es en la necesidad de que los dineros confiscados a los extraditados por narcotráfico se queden en Colombia para reparar a las víctimas. Otra de las noticias del momento es que ya comenzó la restitución de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Esto luego de la posesión ayer de Armando Benedetti como embajador de Colombia en el vecino país. Dentro de las primeras acciones está restablecer los pasos por los puentes fronterizos y también la reactivación económica que tanto necesitan las familias que viven en esa región, tanto por el lado de Colombia como por el lado de Venezuela. Ya para finalizar, contarles un poco de la agenda del presidente Gustavo Petro. A esta hora se encuentra viajando hacia el departamento del Sucre, donde inicialmente visitará Majagual para tener una conversación social con las comunidades, luego pasará a La Mojana para mirar el tema de las afectaciones del invierno y en horas de la tarde el presidente se dirigirá a su tierra, a Ciénaga de Oro, en el departamento del Córdoba, donde también visitará algunas de las zonas más afectadas por la temporada invernal. Esa es toda la información, compañeros, por el momento desde el occidente de Bogotá. John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Muchísimas gracias, John. Colombia figura como uno de los 5 países de Latinoamérica con más casos reportados de viruela del mono. Esta situación obligó a la compra de 5.600 vacunas, pero unas cláusulas con la farmacéutica tienen en riesgo la llegada de los biológicos al país. Hace 2 días las autoridades sanitarias anunciaron la llegada de 5.600 vacunas al país para las próximas semanas. Donde el Estado colombiano, el Ministerio de Salud, tendría que comprometerse con el pago, defensa de seguridad jurídica de todos los funcionarios de la farmacéutica en caso de que exista algún error en todo el proceso de la vacuna. La cláusula advierte que en caso de algún efecto adverso de la vacuna, el gobierno colombiano deberá asumir las consecuencias. Acabamos de dirigir una carta a la Organización Panamericana de la Salud solicitando a la farmacéutica que replantee para que efectivamente podamos acceder a las vacunas. Para la ministra de Salud, lo ocurrido hace parte de un monopolio que tienen las farmacéuticas con las vacunas en el mundo. El laboratorio lo hace más por una conducta monopólica, como en el COVID, dada la urgencia que tenían los países de acceder a estas vacunas, pues las farmacéuticas pudieron hacer eso y condicionar a los estados a sus cláusulas, pues ahora pareciera ser que también van a continuar con eso. Según la funcionaria, bajo el principio de precaución, las vacunas serán adquiridas para garantizar el cuidado de los colombianos. Y en Cali un lote de 40.000 dosis de Pfizer están a punto de vencerse. Los biológicos tienen fecha de caducidad de mañana 26 de agosto. La Secretaría de Salud hizo un llamado a la CPS para que inicien un seguimiento de los usuarios que aún no completan su esquema de vacunación con segundas y terceras dosis. En la ciudad, solo el 44% de la población se ha aplicado el tercer biológico contra el COVID-19.
3 muertos y un herido dejó una nueva masacre en Buga, Valle del Cauca. El ataque sucedió dentro de una vivienda. Alejandro Muñoz, ¿qué dicen las autoridades sobre este caso? Lo escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues lo que han dicho por parte de las autoridades es que a través de un grupo de investigación criminal se busca dar con el paradero de los responsables. Lo que indican es que estas personas se encontraban al interior de esta vivienda y que al parecer tendrían la puerta abierta, lo que facilitó el accionar criminal de los presuntos sicarios. Pero a esto se suma otro hecho en donde 3 personas más fueron atacadas en un restaurante y otras situaciones lamentables que ocurren en el municipio de Buga. La comunidad está alarmada y consternada. 3 personas fueron asesinadas cerca del Coliseo de Ferias de la Ciudad Señora de Colombia. Las víctimas fueron identificadas como Celsa Elisa Miranda López, de 57 años de edad, Fernando Leal Martínez, de 45, y un hombre de 35 años. Una cuarta persona resultó gravemente herida. Al interior de una residencia ubicada en el barrio Ita, se presentó el homicidio de 3 personas por arma de fuego. En el mismo hecho resultó lesionada una persona más, quien fue trasladada al hospital. La Policía Nacional designó un grupo especial de investigación criminal y articulados con la Fiscalía General de la Nación para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. A estos casos se suma el hallazgo de un cuerpo desmembrado de un joven en el barrio Alto Bonito, en zona rural. El cual es identificado como Andrés Mauricio Soto, 19 años de edad. La Policía Nacional, articuladas con la Fiscalía General de la Nación, realiza las labores investigativas para con los responsables de este hecho. En un hecho aislado, en el barrio Albergue, sujetos armados atacaron a un hombre y una mujer que estaban en un restaurante, dejándolos lesionados. Un comensal también resultó herido. Los 3 fueron trasladados a centros asistenciales. A esta hora se lleva a cabo la inauguración del patio taller El Prado en Suba, norte de Bogotá. Laura Rojas está en el lugar. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen? Cuéntenos. Compañeros, buenas tardes. Además de la inauguración de este patio taller ubicado en la localidad Usme, además se entregarán 229 buses eléctricos con 108 cargadores. Con esta entrega ya son 1.290 buses circulando en la capital. Según la alcaldesa Claudia López, para mejorar la movilidad para quienes tienen como opción utilizar el transporte público. Con este proyecto ya fueron creados 600 empleos y hubo una inversión de 60.000 millones de pesos en construcción y dotación de equipos y alrededor de 15.000 millones de pesos adicionales en infraestructura. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia para llevarles todos los detalles en nuestra emisión de las 7 de la noche. Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Laura, muchas gracias. Y 4 días completa una protesta en Piedecuesta, Santander, que quieren evitar la tala de más de 40 árboles para el inicio de un proyecto de vivienda. Joana Niño, ¿qué tal? Buenas tardes. José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Mire, hace 11 días estas personas se enteraron de lo que ellos manifiestan. Una masacre de árboles se está realizando en este punto donde Marval les prometió que no se iba a tocar. Aquí se iba a mantener esta reserva ambiental. Mire, fue hasta dentro de 4 días, como usted lo acaba de decir, que ellos mismos se instalaron en este lugar, porque también han manifestado que en horas de la madrugada la empresa ha intentado ingresar y retirarlos del lugar. Se trata del proyecto de vivienda Álamos del Puente, que está a cargo de la constructora Marval. Para poder realizarse es necesario remover 46 árboles, de los cuales 26 ya han sido talados. Total son 79 árboles. Marval hizo una petición para que le dejaran pues como este terreno en total, ¿no? La CDMB le permitió talar 42 árboles, ya llevan talados 26 y ellos quieren apropiarse de los que hacen falta. Marval en un comunicado manifestó que cuentan con las licencias urbanísticas pertinentes y que realizarán una compensación de 1.040 árboles. El problema no es que tengan licencia, no, el problema es que todos estos vecinos que están acá, todos estos apartamentos ya tienen alteraciones, los primeros pisos de agua. Esto es un humedal por año. Cuando hay calor en Piedecuesta, aquí acude la gente. Marval, mire lo que está haciendo hoy, una masacre. Tumbó un árbol que está en vía de extinción. Estas personas manifestaron que se quedarán hasta que sean atendidos por el Ministerio de Ambiente.
¿Qué está pasando con la recolección de las basuras en las principales ciudades de Colombia? Pues mire, es súper sucia, vea, eso está súper, no sé qué ha pasado, no veo los señores que limpian, o sea, me parece que está muy mal. RTVC Noticias encontró que en Bogotá la basura convive con la inseguridad. Se encuentra uno a esa gente por ahí botada, embolsada, pero uno mira y sigue derecho, ¿sí pilla? La falta de conciencia nos está contaminando. Basura en el lugar correcto. Especial emisión central de RTVC Noticias. Jueves 25 de agosto a las 7 de la noche. Por Señal Colombia. 12:24 minutos, hablemos de deportes. La selección Colombia femenina de voleibol sigue su racha de victorias en Hermosillo, México. El equipo de Rizola venció a Cuba en la Copa Panamericana y está más cerca de asegurar cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tercera noche de ensueño para las guerreras. Colombia no para de ganar en México. Su nueva víctima, Cuba. Un partido que esperaba con mucha ansia el técnico Antonio Rizzola. Esperaba la victoria porque mi equipo está trabajando bien, está muy focada en el trabajo, recuperando las jugadoras que necesitamos recuperar y el equipo se siente más confiante. En el primer set el equipo se defendió bien y supo ubicar los espacios de las cubanas para poner los puntos allí. El parcial fue para la tricolor 25-16. Como ante México, Colombia tuvo un segundo set reñido, pero la mentalidad fue vital para resolverlo y llevarlo a favor en el marcador. 25-22 arriba ante una gran potencia del voleibol latinoamericano. Pese al envión anímico, las cubanas no hallaron un punto de quiebre y Colombia ganó el set. El partido llegó a 15 puntos para liderar el grupo B. Esto quiere decir clasificación para los centroamericanos. El último partido de esta fase de grupos será hoy, a las 8 de la noche, ante Nicaragua. Unión Magdalena y Millonarios dieron el primer paso rumbo a la final de la Copa Colombia. El Ciclón Bananero venció a Junior en Barranquilla y Millonarios le ganó a Medellín en el Atanasio Girardot. Después de 14 años, Unión Magdalena sacó un triunfo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Fabián David Cantillo aumentó la crisis del tiburón, que además vio a Ramiro Sánchez ser villano porque le atajó penal a su ídolo. Tuvimos la mala fortuna de no acertar un penal y bueno, me parece que el primer tiempo era para ir ganando. Millonarios no tuvo piedad en Medellín. El poderoso comenzó con buena producción ofensiva, pero en una gran jugada colectiva, Luis Carlos Ruiz anotó de cabeza. Ese es el trabajo de él, hizo su trabajo y el resto de los jugadores hicieron el trabajo de hacer 2 goles y por eso ganamos el partido. Y al cierre del primer tiempo, Carlos Andrés Gómez aumentó el marcador y la preocupación de David González. Lastimosamente un poco de lo que nos estuvo pasando en las primeras fechas y fue no convertir. El 7 de septiembre a las 8 de la noche se jugará la vuelta entre Millonarios y Medellín y el miércoles 14 a las 6 de la tarde, Unión recibe a Junior en Santa Marta. Y ya están listos los grupos. ¿Cómo se va a jugar la Champions y 9 colombianos en acción? Aquí tenemos las imágenes para ustedes y que es el grupo de la muerte, donde está el Bayern Múnich, Barcelona, Inter, Victoria Pilsen, donde recuerden que está John Mosquera. Otros colombianos en el grupo A quedó Liverpool de Luis Díaz, Rangers de Alfredo Morelos. En el grupo D quedó del Eintracht, Rafael Santos Borré, del Tottenham, Davinson Sánchez. Y en el Olympique de Marsella, que recuerden que ahí está Luis Suárez. Otros colombianos en acción en el grupo B está en el Porto, recuerden que está Mateos Uribe y en el Brujas está Álvarez Balante. Ahí están los colombianos. En el grupo H quedó Juventus, Juan Guillermo Cuadrado. Ampliación de esta información en nuestra emisión de la noche. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó reforzar las tropas desplegadas en Ucrania. La orden coincide con el informe de su cúpula militar sobre un mortífero ataque en una estación de trenes del centro ucraniano. Esta es la manifestación tangible, aún humeante, real y descarnada del cálculo, de la medición estimada tanto por Kiev como por Occidente de lo que sería el proceder ruso en la ventana de tiempo posterior al aniversario de su independencia. La Unión Europea condena enérgicamente otro ataque atroz de Rusia contra civiles en Chaplin. Responsables del terrorismo con cohetes rusos rendirán cuentas. Justamente, esta estación de tren en pleno corazón de Ucrania fue el punto escogido para el rugir de los cohetes
víctimas, con un saldo que supera la veintena de muertos, entre ellos 2 niños. Rusia admite ser la autora, pero bajo una retórica distinta. Resultado del impacto directo de un misil Iskander en un tren militar de la región de Dnipropetrovsk. Más de 200 militares de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y 10 unidades de equipo militares fueron destruidas. Fuere cual fuere el objetivo, lo cierto es que fue fatal. Las operaciones de búsqueda y rescate en la estación de tren continuarán. Haremos que los ocupantes respondan por todo lo que han hecho. Y como si Ucrania fuera el terreno de proyecciones llevadas a la realidad a pie juntillas, como medida preventiva, la central nuclear de Zaporilla, la más robusta de Europa, ocupada por tropas rusas, fue desconectada de la red eléctrica nacional, según confirma Energoatom, el operador de sus plantas nucleares, producto de incendios que circundan el área ligados a los tantos ataques que acumula el país. Para terminar, les tenemos una variada agenda cultural. En Pereira continúan las fiestas de la cosecha, en Barranquilla arranca la fiesta del sabor y en San Luis tendremos lo mejor del Semana Fest. Pereira sigue vibrando por sus 159 años de historia. Hoy, desde las 2 de la tarde y hasta las 11 de la noche, prográmese con el reinado del adulto mayor y el concierto de Santiago Cruz en compañía de Alberto Plaza y la Banda Sinfónica de Pereira. No es por abrirte viejas cicatrices. Lo mejor de la gastronomía se tomará hoy La Arenosa. Del 25 al 28 de agosto, Sabor Barranquilla 2022 deleitará a sus asistentes. Contará con la participación de reconocidos chefs nacionales e internacionales como Alberto Salgado y Hajime Kasuga. El 27 y 28 de agosto regresa el Samaná Fest a San Luis, Antioquia. Deportes, turismo de naturaleza y muestras culturales serán parte de la programación. Además, participarán artistas como el Grupo Candelaria y Simón Mejía de Bomba Estéreo. RTVC Noticias del Mediodía.